Legisladores oficialistas califican de extremistas y despreocupados los pronunciamientos de los obispos sobre la corrupción en el país. El gobierno responde a los obispos que los corruptos han sido retirados de la administración pública. Pensionados de la policía provocan un caos en el tránsito de la avenida George Washington en reclamo del pago de sueldos atrasados. La Fiscalía del Distrito pide que Procuraduría investigue un alegado soborno de un fiscal adjunto para liberar a implicado en caso del Banco Peravia. La Junta Central Electoral advierte que no aceptará las candidaturas en las que los partidos no respeten la cuota de las mujeres. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias Telemicro. Hoy miércoles 9 de diciembre, Rafaelina Bisonó les acompaña. Esperen más adelante en esta emisión detalles de la locución del presidente Danilo Medina en la Cámara Americana de Comercio. Iniciamos con las informaciones de hoy. Tenemos que críticas de la Iglesia Católica sobre el nivel de corrupción en el país genera reacciones encontradas entre legisladores oficialistas y de la oposición. Los peledeístas califican de alarmistas y desproporcionadas las declaraciones del episcopado, mientras que la oposición las apoya. Wendy Gil nos cuenta. El tema de la corrupción enfrenta a la Iglesia Católica y legisladores. Las declaraciones de la Conferencia del Episcopado, en la que arremete contra el manejo de los casos de corrupción, encuentran de frente a diputados del oficialismo. Para los peledeístas son consideraciones extremistas y apartadas de la realidad. Declaraciones de ese tipo son declaraciones alarmistas y totalmente desproporcionadas con el trabajo que viene haciendo los poderes públicos en contra y en el combate de la corrupción. Y sí creo que la corrupción hay que combatirla, hay que luchar en contra de ella, pero decir que en estos gobiernos no se ha combatido, yo creo que es hacer un poco injusto. Cuestionan el hecho de que la Iglesia se inmiscuya en ese tema con falsas informaciones. Este es un tema que hay que llamar a la sensatez, a la prudencia y no definir unos niveles, ¿verdad?, de alarma que no se corresponden, yo entiendo, con la realidad. Pero con los que sí se anotó un visto bueno la Iglesia fue con la oposición. Un llamado de la Iglesia Católica, que es en gran medida rector espiritual del pueblo dominicano, tiene que ser escuchado por las autoridades del gobierno central y también por el sector privado, porque no hay corrupción en el sector público si en el sector privado no hay una complicidad. Aseguran el país está en alerta roja en la lucha contra la corrupción. Nuestro país, si no es el más corrupto de todos los países del mundo, está entre los 3 primeros lugares en materia de corrupción en el mundo. No es la primera vez que el episcopado critica el manejo de los casos de corrupción en el país. Wendy Gil, Noticias Telemicro. De su lado, el gobierno manifestó ese miércoles que comparte las preocupaciones externadas por la Iglesia Católica sobre la corrupción, por lo que aquellos funcionarios vinculados a hechos reñidos con la ley han sido retirados de la administración pública. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, aseguró que desde el Palacio Nacional se han ejecutado acciones para transparentar el ejercicio gubernamental, principalmente en el manejo de los fondos públicos. Aseguró que el presidente Medina observa el comportamiento de cada funcionario para garantizar el buen manejo de los fondos. Nosotros suscribimos una lucha que, como dijo el presidente, en fin, es una carrera de obstáculos. Uno cierra válvula por un lado y se abren otras. Y es la preocupación de este gobierno. Y por eso que hemos trabajado desde el primer día para evitar este tipo de prácticas. Este gobierno ha hecho quizá como el que más ha trabajado en pos de la transparencia. Hemos creado la Comisión de Veeduría, que han jugado un papel importante.
A pesar que considera que no son nuevas las preocupaciones de los obispos dominicanos sobre el tema de la corrupción, Peralta informó que el presidente Medina ha ratificado la voluntad política del gobierno en establecer sanciones contra quienes no hagan buen uso del dinero del pueblo. Indicó que la administración del presidente Danilo Medina ha implementado programas para lograr una total transparencia, citando los casos de las subastas para la importación de productos agropecuarios y la creación de veedurías en varias instituciones públicas. También entidades de la sociedad civil corroboraron este miércoles la denuncia de la Conferencia del Episcopado Dominicano en torno a los casos de corrupción registrados en el país y pidieron, al igual que la Iglesia Católica, que se castigue a los culpables. Pablo Luis Santana con más detalles en el siguiente reporte. Al igual que la Conferencia del Episcopado Dominicano, el Movimiento Cívico Participación Ciudadana se quejó por la cantidad de actos dolosos que ocurren en la administración pública. Y a propósito de conmemorarse este miércoles el Día Internacional contra la Corrupción, Participación Ciudadana exigió a la justicia que castigue a los corruptos. La corrupción es un eje transversal negativo que lo afecta a todo, lo daña a todo. Por eso, cuando ustedes buscan por qué la delincuencia, la violencia crecen en la sociedad, y República Dominicana no escapa, uno de los elementos vitales, fundamentales, es el problema de la corrupción. Participación Ciudadana reiteró su compromiso de luchar y combatir férreamente la corrupción en todos los estamentos. Nuestro movimiento ha dedicado ingentes esfuerzos a esta lucha, cumpliendo con el compromiso que ha asumido de lograr un país libre de corrupción e impunidad. Además, esta entidad de la sociedad civil criticó la falta de transparencia en los partidos políticos del país, añadiendo que 5 de las 26 organizaciones políticas reconocidas por la Junta Central Electoral no tienen página web en la que informen a la población sobre el uso de los recursos públicos. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Precisamente la carta de la Conferencia del Episcopado Dominicano encontró este miércoles reacciones en algunas personalidades del ámbito político dominicano, los cuales se mostraron de acuerdo con dicho documento. Pero para esto damos paso en vivo a nuestro compañero Osiris Mora con más del tema. Paso contigo, adelante Osiris. Gracias, buenas tardes. Y las reacciones por parte de los diferentes líderes políticos del país en torno a la carta revelada ayer del Episcopado Dominicano, la cual critica los altos niveles de corrupción que existen en República Dominicana, ha provocado un gran respaldo por parte de estos líderes políticos. El secretario general del Partido Revolucionario Moderno, Jesús Vázquez, dice que esa corrupción es supuestamente apadrinada por el gobierno. Y evidentemente que la República Dominicana, hoy que se conmemora el Día de la Lucha contra la Corrupción, debe de empantalonarse, porque en los últimos tiempos lo que ha pasado en esta administración, por ejemplo, es que en un 80% de las instituciones del Estado hay una mafia organizada al servicio del Estado. Desde el gobierno no hay ninguna voluntad política para combatir la corrupción. Eso se ha demostrado ya más de una vez, ya eso se ha demostrado 1000 veces. Es decir, para que aquí podamos ponerle un freno a la corrupción, tienen que producirse cambios importantes en los estamentos políticos del país. Asimismo, se mostró de acuerdo con la carta del Episcopado Dominicano la politóloga Rosario Espinal. La mayoría del pueblo dominicano piensa que hay mucha corrupción, que está muy generalizada y que eso es un problema. Ahora bien, de esos pronunciamientos a que el gobierno tome medidas, hay un gran trecho. Y un desafío que tiene el gobierno ahora mismo es tomar algunas medidas claras que le envíen a la población una señal de que hay intención de hacer cambios. Que no es más que el sentir nacional. Este gobierno ha reprobado, se ha quemado en todas las notas que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Estos líderes políticos expresaron además que la corrupción se fortalece cuando el partido de gobierno usa supuestamente los recursos del Estado para las campañas electorales. Por el momento es todo lo que tengo. Ahora retorno contigo a los estudios.
Muchísimas gracias, Osiris Mora, el superintendente de seguros y miembro del comité político del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, Euclides Gutiérrez Félix, dijo este miércoles que está de acuerdo con que el gobierno castigue y someta a la justicia a quienes cometan actos de corrupción en el país. El dirigente político recordó que fue el primer miembro del PLD que denunció públicamente casos de corrupción en los que se vieron envueltos funcionarios de su propio gobierno. Yo estoy de acuerdo con eso, que se castiguen y que se lleven a los tribunales, no importa la jerarquía política o gubernamental que tengan. Gutiérrez Félix manifestó que apoya completamente la postura de la Conferencia del Episcopado Dominicano, el cual exigió el sometimiento a la justicia y castigo contra los corruptos al publicar un documento con motivo del Día Internacional contra la Corrupción. Bien, y hoy el presidente Danilo Medina es el invitado especial del almuerzo de la Cámara Americana de Comercio y en su discurso ha enfocado los problemas que representan para el país la carga fiscal del sector eléctrico y la falta de titulación. El mandatario también plantea la necesidad de que el sector privado participe en la construcción de las 2 plantas a carbón en Punta Catalina, Baní. En su alocución, el jefe de Estado dijo que el país goza del reconocimiento de los diferentes organismos crediticios internacionales, pero que necesita garantizar un servicio eficiente en el campo energético y en la seguridad jurídica para captar las inversiones extranjeras. Espere, más adelante tendremos un extracto del discurso del presidente Medina ante la Cámara Americana de Comercio. Si desea hacer sus denuncias a Noticias Telemicro, llámenos ahora mismo, 809-686-8059, 809-689-0555 en las extensiones 6006 y 6016. Escríbanos un correo a prensatelemicro@gmail.com y síganos en las redes sociales, YouTube, Facebook como Noticias Telemicro y en Twitter Telemicro 5. Tras la pausa, policías pensionados vuelven a paralizar el tránsito por el pago de 4 meses de atraso. Ya volvemos.